Nuestras articulaciones, la protagonista del día de hoy, o las protagonistas, porque son varias articulaciones. Justamente Juan Pablo Ponte nos acompaña el día de hoy, médico traumatólogo, para hablar sobre su desgaste y además soluciones, tratamientos y abordaje. Un gusto recibirlo, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Doctor, hablemos de las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Vamos a empezar por allí y saber que todos tenemos. Bueno, las articulaciones se definen como la unión de los huesos en donde estos puedan tener algún tipo de movilidad. A grosso modo, podemos definirlas de esta forma. Y es importante saber que las articulaciones tienen ciertas características. Están cubiertas en su superficie por cartílago, que son lo que le da la armonía a la articulación, para que estos se puedan mover de una forma armónica, de una forma coherente y libre. Por supuesto, con el paso de los años, todas nuestras células envejecen y también nuestras articulaciones van perdiendo también esa elasticidad y ese confort. ¿Podemos Correcto. hacer algún tipo de práctica para evitar que ese desgaste sea mucho mayor? Por supuesto, hay varios factores que podemos nosotros alterar y otros que no. Pues principalmente los factores genéticos no podemos alterarlos porque pues si tenemos alguna carga genética en nuestro genoma que nos condiciona, nos predisponga a sufrir de desgaste articular, pues eso está en nosotros. Pero sí hay cambios que nosotros podemos hacer o ciertas cosas que podemos hacer para tratar de mejorar la vida de la articulación. Entre ellas está la alimentación, por supuesto, tener una alimentación que no sea proinflamatoria, por supuesto la práctica deportiva, hacer algún tipo de ejercicios o de actividad que fortalezca nuestros músculos y cultivar la masa muscular y la fortaleza, porque estos músculos van a dar mucha mejor estabilidad a las articulaciones y en consecuencia van a evitar el proceso de desgaste entre las dos superficies o las superficies articulares de la articulación que vaya... Una buena alimentación y hábitos saludables, por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Pero existe algún tipo de ejercicio que pueda contribuir también al desgaste articular? ¿Algún tipo de práctica constante que podamos hacer? Bueno, esto es debatido en el mundo, sí, porque existe la creencia popular que de repente subir cerro o bajar cerro va a aumentar el desgaste articular y esto no es cierto. Esto sería cierto en personas que no estén preparadas para la actividad, pero en personas que se acondicionen, fortalezcan y tengan una preparación para este tipo de actividades, no va a haber ningún problema. De hecho, hay personas que hacen carreras de ultramaratones de 80 kilómetros y sus rodillas están bien. Y casualmente estas personas casi siempre son de la segunda o tercera edad de la vida, tercera década de la etapa. Hablando de la vida. justamente de la montaña, del cerro y más que tenemos, por ejemplo, aquí en Venezuela, el Ávila, por ejemplo, en la ciudad capital, dicen que no es la manera, no es solamente bajar, sino como estamos bajando realmente y el impacto que está sufriendo, por ejemplo, nuestras rodillas. Ahí sí viene el problema. Por supuesto. Siempre es importante en cualquier actividad que vas a realizar tener una técnica perfecta o tratar de llegar a una técnica perfecta. Porque de esta forma tú vas a hacer los movimientos mucho más armónicos y entonces vas a evitar las lesiones, vas a evitar el desgaste y pues vas a tener más salud. Claro, yo decía al principio que no es solamente la articulación, sino las articulaciones justamente, porque a veces decimos o nos enfocamos en las rodillas, pero también existen otras zonas de nuestro cuerpo que sufren, incluso miembros superiores y también muchas prácticas, e incluso yo le preguntaba sobre el deporte, porque por ejemplo esas personas que practican tenis, ahorita que está muy de moda o en boga en Venezuela el pádel, entonces el tipo de práctica o algunas profesiones que utilizan muchísimo los brazos para trabajar también sufren también en estas zonas. Por supuesto, todas las articulaciones son propensas a desgaste. Todas. Siempre y cuando se cumplan todos los factores para que ésta se desgaste. Pues. Por ejemplo, no es lo mismo una rodilla de un futbolista que de una persona que juegue tenis. No es lo mismo los hábitos de un abogado que de un odontólogo. Van a sufrir de cosas totalmente distintas. Y por supuesto que sí, la actividad a la que se someta una persona va a ser directamente proporcional al tipo de dolencias que puedan sufrir o que puedan alterar su articulación. ¿Cómo saber si tenemos realmente un desgaste articular? Sabemos que, como le decimos, por el paso de los años todo va a envejecer. Pero ¿cómo sabemos que tenemos algún impacto o algún tipo de efecto ante este desgaste? Lo primero que el paciente expresa es el dolor.
siempre empieza un dolor sordo, mal descrito, un dolor que no lo pueden definir de una buena forma, y pues este dolor va a ir incrementándose en la medida que esa enfermedad progrese o que el desgaste aumente. Claro, vemos todo esto, pero ¿existe algún tipo de estudio específico? Le llega al paciente, doctor, tengo dolor, me duele la rodilla, me duele el hombro, tengo un dolor específico. ¿Cuáles son los estudios que se realizan? ¿Cómo es la evaluación para el diagnóstico? Lo primero es la evaluación clínica, por eso es importante acudir a la consulta y que un médico te pueda examinar personalmente. Es constatar la estabilidad de la articulación, la presencia o ausencia de lesiones ligamentarias, ver el estado muscular del paciente y pues luego pasas a las pruebas físicas a ver si algunas generan dolor. Tú vas buscando, de acuerdo a lo que el paciente te diga, vas enfocando tu examen físico. Luego de que tú haces un examen físico exhaustivo en el que tú te orientas mejor, entonces solicitas los estudios paraclínicos. Las rayos X son indispensables en los desgastes articulares y en las resonancias magnéticas nucleares. Ya que tenemos el diagnóstico, ya la persona pues tiene el diagnóstico del especialista que sí tiene un desgaste articular, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se hace con este paciente? Porque seguramente alguien que nos esté viendo dice, bueno, sí, yo tengo dolores en articulaciones, pero quiero saber cómo solucionarlo. Sabemos que no hay fórmulas mágicas y que no funciona todo para todo el mundo, pero existen protocolos. Claro. Primero que nada, hay que estadificar el paciente. Hay que estadificar en qué estadio se encuentra la enfermedad. Si es un estadio avanzado o es un estadio incipiente, es distinto el protocolo. Cuando, de acuerdo a esto, entonces tú puedes ofrecer un abanico de posibilidades. Si la artrosis está empezando, pues entonces tú puedes preparar el terreno para tratar de alargar la vida de la articulación, para que esta persona tenga más salud, para evitar el deterioro de la articulación, que es inminente, solo que puedes alargar el tiempo de vida útil, porque al final todo va a desencadenar a una prótesis que es el reemplazo articular. Y lo que se quisiera es evitar que esto llegue hasta que el paciente decida que el dolor no lo deja vivir, y entonces es cuando se llega a este extremo. Pues. Por eso se busca también un diagnóstico más temprano para poder ayudar más a este paciente, ¿no? Exactamente, sí. ¿Pueden pacientes no llegar al reemplazo articular? Por supuesto, claro. Si el paciente cumple los protocolos de tratamiento, es más probable o aumenta su probabilidad de extender o prolongar lo más posible este reemplazo, e inclusive a no llegar a la cirugía. Si él se siente bien, si no tiene dolor y su demanda física no es tan alta, él pudiese perfectamente vivir de esta forma. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero, como ya lo explicamos, una buena alimentación. Segundo, el ejercicio físico indispensable. Hoy en día, así como está de moda los deportes de raqueta como el pádel, se sabe que la manera de entrenar más saludable para proteger tus articulaciones es realizar el entrenamiento funcional, dirigido a la exigencia que tenga ese paciente, la exigencia que tenga esa persona, al deporte que esa persona practique o simplemente a lo que se dedique en la vida. No puedes entrenar a una persona que sea tenista igual a una persona que practique un deporte acuático. No, son cosas totalmente distintas. Vamos a leer esta pregunta antes de irnos a la pausa. Nos dice Nina.caicedo. Nos dice, ¿es bueno hacer sentadillas muy seguido si tienes una molestia en las rodillas, por ejemplo? Sí, bueno, depende de la técnica que se utilice. Es buenísimo. Las sentadillas son un deporte, un ejercicio básico en la formación muscular y en la formación física de una persona. Siempre y cuando se respete la técnica precisa y sea sobre todo bajo el seguimiento de un plan de entrenamiento destinado a esa persona. Muy bien, por acá ya nos llegaron preguntas sobre el ácido hialurónico. Okay. Vamos a responder al regreso estas preguntas y conocer más sobre este tratamiento, para quiénes están indicados y cuáles son los beneficios que se pueden obtener. Vamos a seguir conversando con el doctor Juan Pablo Ponte Regreso, médico traumatólogo, así que los invitamos como siempre en redes sociales a que puedan participar con nosotros, tanto por @salud_gb y @DanielJSala. Estamos en simultáneo en Instagram Live con nuestro especialista del día de hoy. Volvemos.